las 7 de la mañana con 2 minutos. Le damos la bienvenida a quien nos acompaña a partir de este momento informativo. Es la segunda hora informativa en Mañana al Día a través de la señal de Canal N, y les anunciamos que estamos ya conectados con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Melissa, con gusto. Bueno, hay una reciente encuesta publicada en el diario Gestión, una encuesta realizada por la empresa, la encuestadora Ipsos, que señala, entre otras cosas, que 3 de cada 10 limeños ha sido víctima de extorsión. 27% de los limeños encuestados señala o afirma haber recibido amenazas o extorsiones en los últimos 3 meses. No es poca cosa. A partir de esto se puede hablar de un crecimiento en el delito de la extorsión en Lima Metropolitana, por lo menos. Hay que hacer una pequeña precisión. La pregunta se refería a que en los últimos 3 meses, si la persona que ha sido encuestada o alguien que él conoce había sido víctima de algún tipo de amenaza o de tentativa de extorsión. Exacto. Así es. Entonces eso como que nos amplía un poco también el rango de la cobertura, de la respuesta. Es decir, no es una pregunta directamente, usted ha sido víctima de extorsión. Y esto se hizo así a propósito porque es muy difícil llegar al público en general a nivel nacional. Esta es una encuesta que tiene cobertura nacional, para saber cuál es la dimensión de la extorsión en el país. En todo caso, si nos permite, señor Valdés, ¿cómo entender entonces este cuadro que nos muestra que en Lima hay 27% de respuesta afirmativa sobre comunicaciones, amenazas o extorsión directa? En Lima, 27%. Hay un incremento en ese sentido, 24% en el norte del país y 19%, por ejemplo, en el oriente. ¿Cómo entender esto? Esto nos marca tendencias, y acá lo que vemos es una tendencia al alza, y esto tiene una relación con otra información que también aparece en el reporte del observatorio. Esto es parte del segundo informe del reporte del Observatorio contra el Crimen y la Violencia. Lo que vemos aquí es que hay una tendencia al alza y que tiene relación a su vez con el incremento de las denuncias por extorsión, algo que hace 5 años prácticamente no se veía. Andábamos en un ritmo de 800, 1200 denuncias por extorsión. Hemos cerrado el año 24 con más de 22.000 denuncias por extorsión, parecido al año 23, y eso hace que hayamos acumulado en los últimos 3 años más de 50.000 denuncias por extorsión. De ahí que cuando se hace la pregunta, en los últimos 3 meses, que es un tiempo acotado, breve, la respuesta nos marca la tendencia de que aproximadamente ese 21% que ven ahí a nivel nacional representa casi 5 millones de personas. Entonces, es realmente, sin duda, un problema acuciante, es un problema muy difícil en estos momentos también de abordar, pero que su extensión es bárbara, se encuentra absolutamente en todo el país. Exacto, 21% del total, como usted relata, son aproximadamente 5 millones de peruanos los que han tenido respuestas afirmativas en todo caso en la encuesta. 21% del total de los encuestados, que nos hace ver que un universo aproximado de 5 millones de personas, de peruanos, están siendo afectados, amenazados o reciben comunicaciones o saben de alguna manera del delito de la extorsión. Y esto lleva a la siguiente pregunta a la encuestadora Ipsos, que le pregunta a sus encuestados: su economía se ha visto afectada por el crimen organizado, y allí tenemos dos aspectos a evaluar, uno por edad y el otro por nivel socioeconómico. Los más afectados, como podemos ver, son los de 43 a más edad, 26%, y el nivel, digamos, socioeconómico que más afectación también tiene, con 29%, es el nivel socioeconómico B, le sigue el C, le sigue el D, le sigue el E y le sigue finalmente el A. ¿Por qué razón, por ejemplo, entender o cómo entender que el nivel socioeconómico B y C sean los más afectados en cuanto al crimen organizado, que su economía se ha visto afectada por el crimen organizado? ¿Cómo entender esto nuevamente? Por la actividad económica, en estos sectores se encuentran quizás
las familias más emprendedoras, sobre todo en el nivel C y en el B, ¿no? Y se encuentran los propietarios, por ejemplo, de colegios, los propietarios de bodegas, los propietarios de ferreterías, los propietarios, en fin, de una actividad económica formal que se encuentra en el B, y hay un crecimiento muy elevado de los emprendimientos en el sector C, lo mismo que en el D. Y aquí lo que hay que resaltar también es que si bien esta es la distribución, el total de las personas que se han visto afectadas es algo más que 5 millones, son cerca de 5 millones y medio, el 23% de la población, distribuida de la forma como se aprecia en el gráfico. Entonces, esto está relacionado con la actividad económica y sobre todo con los niveles también de cobertura, de información con respecto a medidas preventivas, con respecto a la seguridad. Por otra parte, también tiene que hacer con, aunque esto suene un tanto extraño, con el empleo de las redes sociales, que es mucho más intenso en los sectores C y D. Hay que decir que en la pirámide poblacional el sector B es bastante más pequeño que el C y que el D, que es bastante grande. Entonces, en términos absolutos, ahí tendríamos que hay mayor población, si se quiere, pese a que el porcentaje es menor en los sectores D y C, digamos, de la respuesta, pero que la población es mucho más amplia. Y esto, cuando hablo de las redes sociales, es porque estos niveles de emprendimiento se publicitan a través de las redes sociales, no de los medios tradicionales, ¿no? A través de los medios de comunicación. Y a través de las redes sociales, los extorsionadores obtienen muchísima información sobre los negocios y sobre las personas que están detrás de los negocios. Y esto lo cruzan con información personal en las redes sociales, porque tienen el nombre del gerente. El gerente expone ahí que expone su producto, hacia las calidades, digamos, de su producto, establece inclusive los números de cuenta, los horarios, las direcciones donde están, donde se encuentran y donde los pueden encontrar. Correcto. Entonces, esa información es la que emplea el extorsionador y a eso afecta, obviamente, la marcha de la economía. ¿Y cómo entender que el nivel socioeconómico A, el más pudiente, digamos, tiene solo 7% en comparación? No digo solo 7% porque sea una cifra menor, es bastante. Lo digo en comparación al nivel socioeconómico B o C o D, ¿no es cierto? Que tiene 24, 26 y 29%. Es porque hay mayor inversión en cuanto a seguridad. ¿Cómo explicar esa cifra? Hay mucho mayor inversión en seguridad, hay mayor tercerización además de los servicios financieros, hay también un empleo de mayor tecnología, con mayor privacidad en los servicios financieros, hay también una mayor cultura de cuidado en lo que se refiere al uso de la información a través de las redes sociales. Entonces, y también hay a nivel de las, digamos, de grandes actividades económicas, departamentos de seguridad que suelen hacerse cargo también de filtrar las comunicaciones que se reciben. Entonces eso hace que se tenga un impacto menor. Y si hay cálculos, entiendo yo, respecto a las inversiones o lo que invierte, digamos, una persona con negocio, por ejemplo, en el nivel socioeconómico A. Si no me equivoco, hay un cálculo que señala que se invierte aproximadamente el 10% de los ingresos del negocio para protegerse en cuanto a seguridad. ¿Eso representa un aumento en el nivel socioeconómico A? Claro, porque ahí hay una mayor inversión en tanto y por otro lado, hay una mayor inversión en la parte de seguridad y por otro lado, la economía del A es mucho más elevada que la economía del D o del C. ¿Cuánto más está invirtiendo en seguridad en relación a tiempos pasados? Yo diría, eso no lo tenemos medido porque no tenemos un nivel de anclaje para poder decírselo, pero por lo pronto lo que hemos visto a nivel de otras investigaciones como las que están en el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos crecido aproximadamente, casi como que hemos duplicado el nivel de inversión en los últimos 5 años. Ajá. En seguridad, eso es bien importante. En seguridad, sí. Correcto. Y finalmente, el tema de edad, de 18 a 25 años, vemos que hay un 14% de afectación en la economía de las personas encuestadas por el tema de la criminalidad. De 26 a 42 años esto se eleva 10 puntos más, 24%, y de 43 a más en 26%. ¿Cómo explicar nuevamente esta situación? Yo diría que casi que a nivel de número de población el impacto es muy parecido,
porque está correlacionado con lo inverso de la pirámide. Es decir, hay más nivel de población entre 18 a 25 que frente a 26 y 42 o que frente a 43 a más. Entonces, yo diría que si esto lo reflejamos como una distribución poblacional, lo que vamos a ver básicamente es un rectángulo. Es decir, con esto quiero decir que hay una generalización de la afectación de la criminalidad organizada. Durante la misma encuesta, por ejemplo, también habíamos preguntado si habían sido ellos testigos de algún tipo de disparos en la calle, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y ahí también encontramos que un tercio de la población, 23%, 24%, había sido también testigo de una actividad criminal en la vía pública los últimos 3 meses. Entonces, y ese nivel de afectación ya no está relacionado directamente con la economía, sino con la vida. Es también un sinónimo de lo que estamos viendo aquí a nivel de la afectación de la economía por el crimen organizado. Tenemos un cuadro más en que Ipsos le consulta a los encuestados en qué medida la inseguridad ciudadana influye en sus decisiones financieras. 57%, el grueso de la población, diríamos, encuestada, señala que influye mucho el tema de la inseguridad. 24% influye algo, 16% no influye y 3% no precisa. Bueno, esto es bastante interesante porque lo que aquí, y no necesariamente negativo, yo le diría que acá lo que hay es un traslado de las transacciones económicas que antes se hacían en 2 niveles, a nivel financiero formal y a nivel financiero informal. Con el financiero informal me refiero básicamente al mundo del cambista. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Que como consecuencia de la inseguridad en la vía pública, ya no estamos hablando tanto de la extorsión o la criminalidad organizada, sino de la inseguridad de la vía pública, las personas están haciendo un mayor uso de los apps, mayor uso de las transacciones financieras digitales para poder evitar, ¿no?, correr riesgos en la calle. Entonces, esto de alguna manera ha impulsado dentro del sistema financiero billeteras electrónicas, transacciones a través de apps que generan una velocidad mayor y a su vez también mayor seguridad. Correcto. Entonces, a la tendencia es bastante fuerte si sumamos que influye algo o que influye mucho, ¿no? Correcto. Y hay una medida que ha anunciado el gobierno que es el inicio del bloqueo de 1,5 millones de celulares y la eliminación de 300.000 líneas de telefonía móvil vinculadas incluso a reos dentro de los penales. ¿Esta es una medida acertada que usted cree que tenga algún efecto en la inseguridad ciudadana? Mire, nosotros tenemos más o menos unos 40 millones de celulares, si no es un poco más. Estas son cifras del año pasado. Entonces, este 1,5 millones es importantísimo sacarlo fuera de circulación, pero también tenemos la complejidad de los chips que de alguna forma se siguen todavía adquiriendo informalmente y que se destinan precisamente al negocio extorsivo. Es importante resaltar que la extorsión, como el fenómeno criminal, digamos, más duro en estos momentos y que está marcando la agenda, no solamente en la economía, sino en la vida cotidiana, corre básicamente a través del mundo virtual, corre a través de la telefonía celular y se desarrolla también a través del sector financiero. Entonces, me parece realmente una medida muy importante la que se ha anunciado, pero que esto tiene que darse también con otro nivel de toma de decisiones, porque creo que tanto los operadores telefónicos como los operadores del sector financiero tienen restricciones legales que le impiden proporcionar de manera rápida información a los operadores de justicia para que los operadores de justicia, la policía, el Ministerio Público puedan actuar con mayor eficiencia. El permiso se da a través de un juez, digamos, la intervención de un teléfono, en fin. Es correcto. Y eso es lo que demora. Eso demora muchísimo porque además el recurso humano es escaso. Entonces tenemos muchísima información y lo otro que hay que decir es que también, y hay que verlo con el Ministerio del Interior, y dentro de este cuarto de guerra donde está la Presidenta de la República, lo que tiene es que invertir de manera inmediata en incorporar a esta gran base de datos de 50.000 denuncias de extorsión, inteligencia artificial para empezar a modelar lo que está ocurriendo con el delito y poder generar. Ahí vamos a saber cuáles son las cuentas más
más usualmente usadas por la extorsión y de qué números telefónicos. Claro. Entonces, esta información, sentando en la mesa al sector privado para ver qué tipo de medidas legales se requieren para flexibilizar o hacer más rápida la coordinación con la policía. Hay que decir que los responsables de esto son los operadores de justicia, no el sector financiero, ni tampoco la telefonía, ¿no? Exacto. Muchas gracias a Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, por comentar esta encuesta esta mañana con nosotros. Son las 7:17. Les contamos